Cuando era chiquito, ahora tengo presente que cuando se acercaban los días del padre, mi padre siempre le gustaba lo que eran los llaveros. Entonces, cuando yo le hice un dibujo en un forma de un llavero, entonces con mi creatividad, entonces a él le gustó. ¿Por qué? Porque era de corazón, aún teniendo 8 años. Pero cuando las cosas uno las hace de corazón, el Señor Jesús siempre le va a agradar. Y a nuestro Padre le agrada, le agradó porque fue el corazón. No se tuvo que gastar tanto dinero, pero era más del corazón. Así como también Dios desea que nosotros le agrademos no solamente con lo que nos vistamos, con lo que hablamos, cómo cantamos, cómo predicamos, cómo hacemos tal cosa. Dios le interesa que le agrademos de corazón. Por eso es que cuando hacemos cosas en la iglesia, aunque sean las pequeñas cosas, es, es bueno agradar a Dios. Por eso es que cuando yo tenía también 25 años, yo estaba diciendo que chuzo, ¿cómo me esfuerzo para poder agradar a Dios? Si soy torpe de palabras, cometo muchas imprudencias, cometo. Miren, cuando las personas dicen que tú eres así, las personas no ven lo pequeño que tú haces. Desean más para allá, pero para Dios, lo pequeño siempre va a ser muy grande. Por eso es que dice la palabra de Dios que si tú eres fiel en lo poco, lo serás en lo mucho. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando vemos algo pequeño que es para Dios, algo por decirlo así como muy tonto, muy chiquito, pero para Dios es mucho. Por eso es que vemos también la, la historia de la viuda que dio toda su ofrenda. Aunque ella tenía poquito, pero Jesús reconoció que ella lo dio todo. Para Jesús era grande. Y mientras que los demás fariseos estaban eh, diciendo que yo doy y yo doy, cuando no es así. El Señor desea que tú lo hagas de corazón. Vemos también otro ejemplo en Lucas, el capítulo 15, 11 a 32, que a pesar que el hijo pródigo había abandonado su parentela, teniéndolo todo, los animales, las propiedades, un hogar donde dormir, comía bien, el hijo pródigo había dejado su parentela y se fue a buscar un trabajo para poder eh, sos- sostenerse. No, no fue así. El, el padre le dio
una parte para que él se pueda defender en la vida. Pero cuando comenzamos a ver que el hijo pródigo comenzó a malgastar todo lo que el padre le había dado, hasta que llegó, como decimos buen panameño, se quedó limpio y comenzó a buscar trabajo, pidiendo limosna, trabajar con los cerdos, cuando se acordó que el padre tenía cosas y mucho mejores que cuando estaba fuera de su parentela. Ahí vemos que aún así el padre recibió a su hijo cuando lo vio de lejos, lo abrazó y le dijo así: vístelo de la mejor ropa que tiene, a pesar de la condición en la que estaba. Pero el tema ahí es el hermano. Miren, muchos, yo he visto muchos hermanos salir de la iglesia y regresar a la iglesia, a pesar que los que están adentro de la iglesia dicen: ¿por qué este regresa e hizo lo que estaba haciendo? Este es un pecador, este es, y este es, y este es, y este es. Miren, cuando yo veo a un hermano, amigo mío, que regresa a la iglesia, a pesar que hemos crecido juntos, hemos convivido juntos con la escuela de ministerio infantil, con otras actividades y otras cosas. Pero cuando yo lo veo que viene por lo menos por un sábado, yo voy hacia donde él y yo lo abrazo, porque es una alegría de que yo lo vuelva a ver de nuevo en la iglesia. Y miren, nosotros no somos nadie para decir tal cosa. Claro, la persona ha hecho muchas barbaridades, pero Dios es quien rescata a las personas. Dios es el que transforma a las personas. Dios es quien eh, llama a la persona para que vuelva al redil. Pero si nosotros nos ponemos a ver y, y la magnitud cuando juzgamos a esa persona. Las personas pueden tener sus luchas, sus dificultades, pueden tener lo que sea. Por eso es que cuando el Señor nos da talento para servir dentro de la iglesia y nos apartamos, esos talentos se pueden usar para el mundo, pero al usarlo en el mundo se puede perder y se puede oxidar. Por eso es que cuando el ser humano
tiene la capacidad de juzgar a las personas. Cuando lo vuelvo y lo repito, el que no juzga no es el ser humano, es Dios. Y miren, aquí sucedió también algo muy interesante. Después que Elío regresó, hay una fiesta. Porque Elío se había ido y, y cuando regresó hubo una fiesta porque su hijo menor había vuelto. Por eso es que dice así: por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta y gozo en el cielo. Por ese pecador que se arrepiente, hay fiesta. Como el Padre preparó un banquete, así como también Dios prepara un banquete en nuestro corazón para que nosotros comamos con Él. Asimismo también es Dios cuando se regocija por cada vez que nosotros aceptemos a Dios o nos arrepintamos de nuestros pecados. Sofonías 3:17 habla y hace referencia sobre esta parábola. Miren, podemos alejarnos de Dios, podemos no ir a la iglesia, podemos no practicar las costumbres que practicábamos antes cuando estábamos en la iglesia muchos años. Pero cuando el Señor desea que regresa es porque quiere salvarte. Dios siempre te protege y Dios siempre tiene un plan para ti. Por eso que también que el deleite de Dios hace que el pueblo se salve. Es la redención del pueblo. Pero en estos términos es suficiente para describir la magnitud del regocijo divino. Y hay que ver algo también, algo que la relación del amor va con la reconciliación. Porque si te has peleado con alguien, te has peleado con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con un familiar, con un amigo X, Y, siempre el amor lo puede. El amor es el que ama y fortalece al pueblo y, y a sus hijos. Por eso es que cuando Isaías 62:4 habla sobre Epsibá, significa mi delicia. ¿Por qué? Porque cuando nos gozamos en la presencia de Dios tenemos delicia. Cuando habla de Belua, perdón, de Beula, significa casada. Entonces cuando vemos eh, que el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Sabemos que en las profecías bíblicas una iglesia es la esposa, pero
a pesar de las diferencias que tenemos, Dios aún así ama a sus hijos, ama a la iglesia. Imagínense que el esposo esté casada con una esposa. O vamos a ponerlo así. El novio está enamorada de su novia. Entonces ellos tienen caracteres diferentes. El novio dice día y la novia dice noche. El novio dice negro, la novia dice blanco. El novio dice mar, la esposa dice río. Y así no vamos. Pero aún así el amor todo lo puede. Como lo dice 1 Corintios 13. Cuando el Señor hace que, que el marido ame a su esposa como debe ser, es porque Cristo también ama a la iglesia, a pesar de la falencia de los errores que tenemos. Pero, a pesar de los errores, la esposa también debe amar a su marido, como la iglesia también ama a Cristo, que es su esposo. Y pensamos en un momento cuando nuestros padres eh, cuando tenemos un hermano, que ese hermano es, es y ella puede ser drogadicto, mujeriego, le gustan las cosas ilícitas, pero aún así el padre desea que su hijo cambie. ¿Por qué? Porque el amor va más allá. Pero existen dos condiciones humanas. Puede cambiar gracias a su padre o a su madre o simplemente, como decimos acá en Panamá, deja lo que se estrelle. Pero aún así, Dios no es así con con el ser humano. Miren, el único que puede insistir en que cambiemos es Dios. Que nosotros dejemos el pecado a un lado y que nosotros aceptemos nuestra condición de pecaminosa, aceptemos que nosotros somos pecadores. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros agradar a un Dios santo? Miren, sencillo. La vida no es un cristianismo perfecto. Porque si ustedes recuerdan, el momento de la mujer adúltera tenía que morir, pero aún así ella reconoció que, que ella había pecado y Dios la perdonó. Y en ese momento le dijo, no, no peques más. Y también vemos otro caso con la mujer samaritana, que a pesar que eran dos naciones diferentes o dos pueblos, ellos no se llevaban y aún así esa mujer necesitaba a Jesús. Pero cuando el Señor se acerca a nosotros, Él nos da la oportunidad para rechazar o aceptar su amor, como dice Apocalipsis 3:20. El Señor quiere que lo aceptemos. Y también vemos otro caso también.
Ustedes se imaginen que ustedes le gusten a una persona del sexo opuesto. Eh, Ustedes quieren y necesitan como que decirle algo, pero hay como una barrera que impide. Y esa barrera no dice, te va a rechazar, no lo hagas, te va a rechazar. Pero si uno rompe la barrera, puede ganarse la confianza de la persona. Y poco a poco, hasta que se vuelvan novios, se comprometen paso a paso hasta que se casen. Asimismo, también es el momento de agradar a Dios. Solamente si nosotros nos acerquemos a Él. Miren, le pongo un ejemplo. Cuando el médico está en su consultorio, el enfermo tiene que ir hacia el consultorio y es donde el médico dictamina qué es lo que tiene y qué medicina o qué fármacos tiene que tomar. Así como también es Dios, porque Dios es el que puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Así quienes responden con respuestas amorosas de Dios son considerados dignos en virtud a la mediación de Cristo. El que intercede por nosotros es Cristo. El que nos transforma a su semejanza es Cristo. Miren, ahorita mismo en el cielo hay un Cristo está intercediendo por cada uno de ustedes. Solamente aceptemos a Cristo mientras que, que aceptamos su dulce llamado. Y fíjense, cuando nosotros aceptamos a Jesús, créanme que Él camina con nosotros. Y nosotros somos prédica que habla por medio de Él. Nos preguntamos, ¿cómo complacemos a Dios? ¿Cómo hacemos a Dios que sea feliz? Miren, la palabra de Dios es muy clara. Cuando nosotros vemos la maravilla que ha hecho Dios por cada uno de nosotros a través de su creación, solamente el Señor es digno de toda honra. Y Él quiere que nosotros lo complazcamos solamente en la adoración y en obediencia, claro. Por eso es que cuando el sabio Salomón dice que en Proverbios 15:8 que el sacrificio de los malvados es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su deleite. El Señor desea que cada uno de nosotros lo busquemos a Él, día y noche y tarde, como lo ha hecho el profeta Daniel. Este es el primer punto. El segundo punto es, ¿cómo podemos los seres humanos en deleitarlo, sobre todo en vista de pecaminosidad? Miren, cuando vemos que a pesar que somos pecadores, que por lo tanto somos
hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 3:23. Porque miren, si nos damos cuenta, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. El Señor desea que, que seamos sinceros con nosotros mismos. Ahora, cuando en el caminar cristiano estamos en este mundo de pecado, pero nosotros estamos propensos a pecar, pero nuestra oración es nuestra mayor arma. Por eso también que, que el Señor desea que nosotros nos humillemos ante Él, que nosotros reconozcamos quién es Dios. Miren, hay algo muy interesante. Dios nos ama a todos, pero si el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de corazón y que nosotros alcancemos misericordia, Él desea que nosotros lo hagamos por el corazón. Por eso que también que cuando el Señor quiere, pero quiere que nos acerquemos aún más a Él. Cuando analizamos el relato en Marcos 9, de 17 al 29, el padre estaba en una situación que el hijo tenía un espíritu, pero un espíritu malo, un espíritu que no podía abrir la boca para hablar una sola palabra. Miren, aquí es donde entra lo que es la comunión íntima con Dios. Si usted no tiene una relación íntima con Dios, créame, usted va a estar en problemas. Como lo dije anteriormente. Aún así, el padre estaba buscando a quien ayudarlo, quien le ayudara. Y es ahí donde Jesús le dice en el versículo 29 que que esto puede salir con ayuno y oración. Miren, cuando tú te consagras más a Dios, todo va de la mano. Cuando tú ayunas para poder vencer primero a ti. Miren, el primer enemigo es el enemigo de las almas. El segundo enemigo que tiene cada uno de nosotros en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque primero hay que manipular la mente y el apetito. Supongamos que usted diga, quiere ayunar desde las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana hasta las 12.
Ese es un objetivo. Y usted tiene que cumplir ese objetivo de 6 a 12. Solamente le tiene que pedirle al Señor que le dé fuerza. Y es lo mismo que pasa en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Él tenía que llenarse del Espíritu Santo para poder eh, tener una comunión íntima y hacer los milagros. Y la pregunta es, ¿Jesús podía hacer los milagros para y sin necesidad de ayuno? La respuesta es sí. Pero el Señor dio ejemplo aquí en esta tierra. Y miren, por eso es que siempre tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestra vida. Y algo muy curioso también, que a pesar que tiene una fe pequeña, aún así Dios la mira. ¿Ustedes se imaginan que ustedes soliciten un empleo? Un ejemplo. Puede haber muchas dificultades, que si no hay empleo, que si la plaza no hay. Pero usted tiene esa pequeña fe. Esa pequeña fe puede crecer. Es como el grano de mostaza. Aunque sea el grano de mostaza pequeña, eso va a germinar. Así como también en la fe. Y Jesús ve la necesidad. Y es lo mismo que Jesús también vio la necesidad del hombre. Jesús no le dijo, cuando tenga más fe, ven a donde mí. No. Si nosotros vemos que cuando tú tienes una necesidad, ok, puede tener las falencias que tiene. Ok, puedes tener o algo malo que has hecho y que la gente no te ha perdonado. Sí, pero hay algo que Dios mira en ti y es tu corazón. Y es tu fe. Cuando nosotros vemos que el Señor atrae a las personas que tienen aunque una pequeña fe. Así como también pasa con los dones. Cuando tú tienes un solo don para servir a Dios, con eso basta. Mientras se te va multiplicando. Y la fe ayuda a que nos acerquemos más a Dios, aunque tú tengas la necesidad que tenga, la falencia que tenga. Y así también vemos que nosotros debemos aceptar a los demás tal cual como son. Miren, el cristianismo es tan complicado. Hoy, cuando estuve haciendo alguna diligencia en la ciudad, como soy panameño, saco unas copias. Entonces a mí me llenó de una tristeza incrementable, que me quedé pensando. Entonces cuando yo mandé el documento por el WhatsApp, el que me estaba atendiendo me dijo así: ¿usted es dentista? Dije que sí. ¿Y cómo lo sabe? Para la foto de perfil que tienes con el uniforme. Y, y yo alegre, yo le dije: ¿tú asististe al club un tiempo? Me dijo que sí. Asistí a la iglesia hasta incluso.
a mí me echaron porque me acusaron de algo. Y yo me quedé pensando, entonces yo traté de hablar con el muchacho. Entonces el muchacho se repuso reacio para no hablar más del tema. Miren, existen situaciones y a veces nosotros como cristianos debemos mostrar más a Cristo, no acusar a las personas, no decir que esta persona hizo, esta persona no lo hizo. Y cuando yo salí del local, yo me sentí triste, con el corazón triste. Y yo pensando, diciendo que chuzo, ¿por qué hay cristianos que son tan crueles? En vez de ayudar a ese pobre muchacho, lo que estamos haciendo es echarlo. Y miren, cuando nosotros mostramos a Jesús, créanme, todo será diferente. Si algo demanda diligencia, que no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en esperanza, soportémonos en el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad y a la misma vez también la humildad. Miren, el Señor se chaquea cuando su pueblo tiene una estima demasiado baja. El Señor quiere que nosotros tengamos una estima alta, una autoestima alta. Miren, cuando nosotros confiamos en Jesús, significa mucho. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, es mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en realidad lo que es la aceptación que cada uno tenemos de Dios en cada uno de nosotros. Cuando también toda obediencia viene del corazón. Cuando vemos y si también analizamos qué puede significar recibir desinteresadamente. Pero cuando vemos que el Señor desea que lo amamos de corazón, todo va de la mano. El otro ejemplo es que cuando relacionamos con la héroe de fe, que está en Hebreo 11, es donde el Señor va a manifestarse. Cuando vemos a los mensajeros celestiales, cuando el Señor le respondió a través de los ángeles. El Señor quiere que seamos obedientes. El Señor desea que nosotros seamos una persona más para poder agradar a Dios. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga.